Inicio. Usted me confirma, Viquita, que ya estamos grabando, ¿sí, verdad? Listo, ya estamos grabando. Sí, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Reciban todos ustedes un saludo de parte de la carrera Educación General Básica, primer y segundo ciclos. Hoy tenemos nuevamente una charla con el especialista Jorge Marchena, que nos ha acompañado de estas sesiones para crecer, ¿verdad? En todos los aprendizajes que estamos alcanzando en nuestra práctica docente 1. Hoy, y ahorita lo conversábamos, tenemos una práctica que viene a reforzar, ¿verdad? Y a brindar más conocimientos sobre las dos sesiones que hemos tenido los pasados sábados, en lo que sería la mediación pedagógica, ¿verdad? Don Jorge nos viene a actualizar sobre las últimas circulares y otros aspectos. Para hacer uso debido, digamos, y que la sesión no se nos vaya a desordenar, porque sé que este tema genera mucha inquietud en ustedes, les agradezco que utilicemos el chat para cualquier consulta y si no, en el momento que don Jorge nos indique, levantamos la mano si él tuviera considerado un espacio de consultas o solamente en el chat. Mantengamos el micrófono apagado para poder tener un correcto desarrollo del taller. Entonces, don Jorge, encantado de tenerlo aquí nuevamente. El espacio es suyo. Muy bienvenido. Gracias. Para mí igual es un gusto poder compartir con todos hoy. Y bueno, el tema a desarrollar pues es un tema realmente importante y necesario en nuestra práctica docente. Y vean qué interesante, porque si hablamos de el planeamiento de las asignaturas, o sea, de planear, ustedes se darán cuenta de que hay personas como que o no les gusta o no lo disfrutan tanto, o incluso cuando uno dice, mira, estoy llevando el curso de planeamiento didáctico, algunas personas le hacen cara a uno, ¿verdad? Otros piensan que el planeamiento didáctico pues es un requisito, pero hay una idea ahí extraña de si es un requisito meramente administrativo o si verdaderamente es una herramienta que beneficia y aporta y contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces la charla va orientada a hablar un poco acerca del planeamiento. Y es fundamental que nos quede claro que si nosotros vamos a trabajar en educación, tenemos que saber planear. El planeamiento didáctico se va a hacer presente a lo largo de nuestra trayectoria como docentes de primaria o indistintamente un puesto en educación, el planeamiento se va a hacer presente, ¿verdad? Entonces yo espero que, pues que la charla sea de agrado de cada uno de ustedes, que les permita ampliar un poco más ese panorama, comprender un poco más. Algo que a mí nunca nadie me dijo cuando empecé a estudiar educación, pero que ahora yo ya lo entiendo. Uno no aprende a planear en un curso y no aprende a planear en la práctica y no aprende a planear el primer año ya ejerciendo ni el segundo. Uno conoce, tiene conceptos, tiene facilidad, va desarrollando y se hace incluso hasta experto en algún momento dado, pero es a lo largo del tiempo, si se da la oportunidad, si quiere, si realmente entiende que el planeamiento didáctico es necesario, es fundamental. El estado de la educación, ¿verdad? Que es como una radiografía de nuestra realidad, habla mucho acerca de cómo estamos nosotros en planeamiento didáctico. Y es interesantísimo porque se le ha querido simplificar tanto que a la hora de querer hacerlo tan práctico como debe ser, porque el planeamiento tiene que ser práctico, ¿verdad? A la hora de quererlo contextualizar, a la hora de querer hacerlo flexible, a la hora de querer hacerlo concatenado, secuencial, de ahí sí está muy bien, pero lastimosamente si el planeamiento no lo hace uno como conocedor de la materia, conocedor de su grupo, pues ese planeamiento no tiene mucho sentido. Entonces, eso viene siendo como usar una presentación en PowerPoint que está muy linda, muy detallada, pero que no la hice yo. Entonces, si no la hice yo la puedo leer, la puedo ver bonita, pero no se le puede sacar el mayor provecho. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de ese planeamiento en las asignaturas de educación primaria, ¿verdad?
retomar un poco los fundamentos prácticos para su construcción. Y hay una frase que me encanta, que yo quiero que la tengamos presente, y ahí les comparto. Hay un micrófono, creo, abierto. Ya. Sí, La perdón, frase, le decimos a Yamilet, es que es la segunda vez que se le abre. sí, Gracias. bueno. La frase dice, no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Y es una frase para reflexionar muchísimo si vamos a hablar de planeamiento didáctico, porque si no sé a dónde voy, no lo voy a conseguir. Puedo tener los mejores libros de texto, puedo tener los mejores compañeros de trabajo para que me ayuden, puedo tener estudiantes de alta dotación o muy talentosos, puedo tener el mejor administrador del centro educativo, puedo tener los padres de familia más colaboradores del mundo, pero si yo no tengo claro mi norte, no lo voy a lograr. Y eso es importante que nos quede claro. Y también cuando hablamos mucho de planeamiento, la didáctica sale a relucir la importancia de ese conocimiento, de ese uso correcto de la didáctica. Y la evaluación, pues también, ¿verdad? Viene a orientar ese planeamiento y hacerles mejor. A manera reflexiva, eh, y para dar continuidad a la parte introductoria de lo que les venía diciendo, tengo las siguientes interrogantes. La idea es pensar y repensar un poco acerca de estas interrogantes, ¿verdad? Que es importante. Recuerden que nosotros tenemos que repensar en nuestra práctica, tenemos que repensar en nuestro ejercicio, en nuestro accionar, en lo que se está haciendo. Y ese repensar nos permite, pues, hacer ajustes, hacer mejoras, ampliar, buscar más información o darnos cuenta que lo estamos haciendo muy bien y comprender por qué se está haciendo muy bien. Y si no está muy bien, también, pues, nos va a permitir hacer ajustes y mejoras. Entonces, una de las primeras interrogantes es, ¿qué comprendo por planeamiento didáctico? Ven qué interesante, comprender, ¿qué comprendemos? ¿Qué comprende cada uno de ustedes por planeamiento didáctico? Otra, ¿por qué es importante planear la lección? ¿Para qué se planea? Para que si el director llega, vea que yo tengo el planeamiento, si el asesor llega, vean que yo tengo el planeamiento, si el padre de familia no está conforme con algo, yo le saco mi planeamiento. ¿Para qué planeo yo? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Existen diferentes tipos de planeamiento didácticos? Es una pregunta. Sí, o sea, ustedes dirán si sí o si no. Y a la hora de pensar en esos diferentes tipos de planes didácticos, ¿cuáles conocen? ¿Por qué se debe considerar el contexto al momento de planear? Y vean qué interesante, porque a uno le hablan de contextualizar el contexto, la realidad, la situación al momento de planear. Y si es tan importante el contexto, entonces yo no le puedo seguir comprando los planeamientos que vende la niña Andrea, creo que es que se llama, que son famosísimos en las diferentes direcciones regionales y que son planes ya hechos, porque ahí no hay contexto. Otra interrogante ¿es realmente necesario o importante realizar un diagnóstico integral para los estudiantes? Vean que aquí hay una palabra clave, diagnóstico integral. Y por último, ¿qué papel juega la didáctica al momento de planear? Esto viene siendo como un refrescamiento y es para repensar, porque estamos partiendo de la conceptualización del planeamiento didáctico y lo que comprendemos por lo que es. La importancia de planear para una lección, para quién se planea, tipos de planeamiento didácticos que existen, el contexto y su importancia al momento de planear, la palabra diagnóstico integral y su relación con el planeamiento didáctico y el papel que juega la didáctica al momento de planear. Entonces, vean, son esas preguntitas. Yo sé que ustedes ya están pensando y están considerando las posibles respuestas o sus apreciaciones. Entonces, de manera ordenadita, como explicó la compañera anteriormente,
y para poder continuar, a mí me gustaría escuchar a una persona cuando hablamos de qué comprende por planeamiento didáctico, que nos externe, que nos diga qué comprende. Y así lo vamos a hacer con otra persona para la pregunta 2, la pregunta 3, para entre todos, ¿verdad? Clarificar y tener una conceptualización y una idea hacia dónde vamos apuntando con lo que es planeamiento didáctico. Entonces, me gustaría, no sé, alguna voluntaria o algún voluntario que por favor nos colabore. Yo escuché que les iban a dar puntos extras en la práctica a los que participaran mucho hoy, no sé, entonces, tal vez para que se ganen esos puntitos. Natalie Paniagua, creo que tienes la mano levantada, sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para mí el planeamiento son aquellas actividades, ¿verdad?, que vamos a poner en práctica en nuestras clases de acuerdo a las diferentes formas de pensar, las diferentes formas de inteligencia de nuestros estudiantes para lograr el aprendizaje esperado. Muy bien. ¿Alguna otra persona que complemente lo que nos dice la compañera? Vane Mora. Hola, sí, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. yo pienso que el planeamiento didáctico es la organización que le vamos a dar a la clase con respecto al tiempo y las actividades que vamos a aplicar para obtener el aprendizaje esperado de los contenidos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Y si alguien me tuviera que dar una definición desde su comprensión en palabras así muy llanas, muy directas, muy claras, si tuviera que referirse a lo que es el planeamiento didáctico, ¿cómo lo verían o cómo me lo dirían? Veo una manita levantada. Jocelyn Francini. Buenas. Bueno. Bueno, yo lo definiría como la organización de clases. Ujú. ¿Cómo voy a dar la clase? Muy Obviamente en bien. objetivos, ¿verdad? En habilidades y directamente al estudiante como punto central o eje central. Muy bien. Karen. Gracias, Jorge. Yo lo que quería era nada más tal vez llevarlos a la reflexión y complementar, ¿verdad? Que recordemos desde los nuevos entendimientos de lo que es la educación primaria, el planeamiento es una etapa de nuestra mediación pedagógica. ¿Verdad? Quienes hacemos educación primaria no solo somos planeadores o planificadores, no sé cómo decirlo, ¿verdad? O sea, el Sí. planeamiento es una acción dentro de las muchísimas que realizamos. Entonces, nunca permitan, ¿verdad? Que la gente crea que nosotros solamente planeamos y aplicamos planeamientos, porque eso es una visión muy que reduce totalmente lo que se hace en la educación primaria. Es un momento de toda la mediación pedagógica que nosotros realizamos. Eso es lo que quería complementar, Jorge. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Bueno, vean qué interesante, porque cuando hablamos de planeamiento, pues uno puede repensar. Por ejemplo, yo lo visualizo como una herramienta que contribuye al proceso de enseñanza, ¿verdad? Y aprendizaje. Y como herramienta que es, facilita tanto ese proceso para el estudiantado como la planificación o el orden en la clase. Y al haber una buena planificación y un orden, pues obviamente dispondré de un mayor tiempo, de un mejor uso de los recursos, de un mejor tiempo también para poder hacer todas las cosas que un docente hace, que como lo dijo la compañera, no es únicamente desarrollar un plan, ¿verdad? O hacerlo. Ok, la siguiente, ¿por qué es importante planear la lección? Vamos, una persona aquí que me diga, ¿por qué es importante? Buenas. Hola, Gil, Hola, sí. profe. Profe, yo pienso que eso de la importancia de planear una lección es importante porque de ahí, si uno no, uno planea, uno para planear uno tiene que organizar muy bien el tiempo, aparte del tiempo, los recursos con los que uno cuenta en el aula, no sé, las herramientas. Y ante todo eso uno tiene que comprometerse a darle seguimiento, digamos, de acuerdo a cada momento, a cada etapa de planeamiento,
para ir generando en sí el proceso organizado de esos procesos de aprendizaje en los niños, bueno, en los estudiantes. Si uno no Ujú. planea eso, digamos, si lo planea de hoy para mañana, no va a saber si mañana no va a tener el tiempo suficiente o si, no sé, si va a poder hacer uso o proporción del mismo tiempo a la misma vez y se presenta algo en el determinado momento que uno vaya a hacer el planeamiento, su lección. Claro, muy bien. Es decir, no podríamos improvisar porque estamos planeando y si no lo hacemos, yo digo, ocupo tales libros y no coordiné para ver si alguien más los está usando del departamento, ocupo el laboratorio o la sala audiovisual y puede que la estén ocupando. Entonces, ven qué interesante lo importante de planificar, ¿verdad? De planear. Quiero escuchar a Vane, que veo la mano levantada, no sé si le quedó, y también a... No solo la de Vane, no, sí Con veo. permiso, es que me Ajá, parece No, que dijiste Gil y yo no pude hablar. perdón, ahora sí la veo, Jacqueline. Bueno, soy Hilary. Dame un Ajá. segundito, mi amor, ya casi entró a la clase. Toma, aquí están. ¿Dónde? Disculpe. Sí, respecto a lo que es el planeamiento, bueno, a mi criterio, ya que yo he estado por aulas y demás, yo creo que es una parte fundamental de, ¿verdad? De llevar la clase, ya que uno no puede andar improvisando, como dice una compañera. Y otro énfasis que hay que destacar es que realmente para poder tener un orden dentro del aula, tiene que tener un orden como docente, saber qué temas se van a ejemplificar, qué temas se van a utilizar, qué funciona, qué no funciona con los chicos y saber el tipo de actividades que se utilizan. Muy bien, perfecto. Gracias. Veo otra manita levantada. Eres la de ahora sí. Yo sí la tenía levantada, don Ajá, Jorge, porque sí me gustaría añadir ajá, ahí claro. algo importante. Dice, porque es importante planear la lección. En Ajá, las diversas materias que he llevado, también he aprendido que la importancia del planeamiento es por si yo falto. Somos seres humanos, ¿verdad? Y algo puede pasar de un día para el otro, claro. inclusive en el camino cuando va uno para la escuela o que no se levante bien. Y si ya el grupo está ahí, que otra persona pueda agarrar el planeamiento y realizar las actividades diarias con los estudiantes. Muy bien, excelente. Vean toda la importancia o las razones que podríamos tener de por qué se planea, ¿verdad? Jacqueline, Buenas tardes. buenas tardes. Era lo mismo de Vane, lo de si yo falto, que la compañera que vaya a dar la clase tenga ya el planeamiento. Ujú. Tengo algo, o sea, una secuencia que pueda observar, ver y darle una continuidad. Muy bien, Sí. excelente. Ok, existen diferentes tipos de planeamiento didáctico. Una persona que me diga algunos que conoce. Jocelyn. Bueno, si no estoy equivocada, serían como planeamientos por objetivo, por proyecto. Las minutas semanales también cuentan como planeamiento. Ujú. Sí, se puede Y ver así. dosificación anual o planeamiento anual. Ujú. Muy bien, excelente. Vean, eso de hablar de los diferentes tipos de planes es fundamental porque, y lo vamos a ver, si yo hago un plan mensual, yo no le puedo llevar una continuidad o un seguimiento acorde en el momento. ¿Por qué? Porque es mensual. Ahora, si yo hago un plan semanal y llevo una minuta, eso me permite a mí realmente llevarle, tomar el tiempo en el buen sentido de un control. Si el método y la técnica funciona, si los estudiantes verdaderamente están aprendiendo, qué actividades requieren mayor fortalecimiento, qué ajustes hay que hacerle al plan, qué ajustes se hacen en la mediación, qué cambios hay que hacer, qué recursos se pueden implementar, mejorar o cambiar. Por eso es importante. No es que yo haga un plan trimestral y yo lo presento, ya yo presenté lo que iba a ver en el trimestre. No. De ahí la importancia de saber que hay diferentes tipos de planeamiento y nosotros ocupamos un plan que nos permita, por decirlo así, como ir tomándole el ritmo, llevar un control, un seguimiento, qué tipo de acompañamiento vamos a brindar, ¿verdad? Y es un planeamiento semanal,
las minutas las que nos lo permiten. Obviamente en eso discrepan algunas personas porque dicen que es mucho trabajo, pero no es que sea mucho trabajo, es que es un orden. Entonces, dentro de esa misma planificación tenemos que tener claridad cuál es, ¿verdad?, el plan que mejor responde. Porque, por ejemplo, yo ahora como director me dicen los compañeros, es que en ciencias se entrega bimensual, sí se lo pueden entregar bimensual, pero cuando yo voy a ir a su clase, yo necesito ver de esos 2 meses cuál es el aprendizaje esperado y cuáles son las actividades que usted está trabajando. Y yo quiero ver si verdaderamente lo que usted planificó en esos 2 meses se van a desarrollar en esos 2 meses. Porque si es muy fácil, yo nada más entrego y el mismo docente no lleva un control directo. ¿Ven? De ahí la importancia de conocer diferentes tipos de planes y para qué se utiliza cada uno de estos. Porque se debe considerar el contexto. Una persona que nos apoya ahí con la respuesta, el contexto. Merlin. Hola, buenas. El contexto es importante porque no todos los grupos son iguales, ni las circunstancias, ni los estilos de aprendizaje. Entonces eso nos ayuda a, valga la redundancia, contextualizar. Que si tengo estudiantes que les cuesta más o con diferentes estilos de aprendizaje, Ujú, yo pueda implementar eso en el aula. claro. Excelente. Imagínense, cuando hablamos de contexto, si es un centro educativo de dirección 3, 4 o 5 o unidocente, si es una zona rural o urbana, si es un clima muy caliente, si es un pueblo muy conservador, si se cuentan con los recursos, incluso dentro del contexto se contará, o sea, cuál es la lectura o la apreciación que tiene la comunidad hacia el centro educativo, ¿verdad? eh, Esos niños eh, en su comunidad, qué tipo de comunidad es, sus padres también, ¿verdad? Entonces, todos esos factores se consideran a la hora de contextualizar. Y ven qué interesante, nosotros tenemos un programa de estudio aprobado, ¿verdad?, por el Consejo Superior de Educación, que se desarrolla en buena teoría en las 7 provincias del país. Eso quiere decir que lo que vemos de matemática, de español, ciencias sociales, idioma, eh, se tendría que ver si estamos dando primer año, se da lo mismo en las 7 provincias. Pero a la hora de contextualizar, ¿verdad? Cómo se va a desarrollar, cómo se va a llevar a cabo es donde cambian las cosas. No cambia el contenido como tal, no cambia el aprendizaje, pero sí se requiere contextualizar. Entonces, vean qué interesante. Si yo no hago el plan de elección y yo lo compro o alguien me lo presta, no está pensado en mis estudiantes ni en mi centro educativo, está pensado en el otro centro educativo. Incluso, aunque sea del mismo centro educativo, de la misma comunidad, pero los grupos son diferentes porque yo le doy, no sé, al primero A y usted le da al primero B y otra compañera le da al primero C. Sí, los 3 grupos son de primero, pero los niños que están ahí no necesariamente van a ser muy parecidos o iguales a todos. Entonces no podríamos pensar en que a todos les va a funcionar lo mismo, ¿verdad? Entonces vean lo delicado que es no considerar el contexto, ¿verdad? Porque sí realmente se requiere. Bueno, y la otra, es realmente necesario e importante realizar un diagnóstico integral. ¿Qué entendemos por diagnóstico integral? A ver, ¿y cuál sería la diferenciación entre un diagnóstico simple o común de lo que sabemos que se hace a un diagnóstico integral? Recuerdan la parte integral, ¿verdad? Como seres integrales nosotros pertenecemos o cómo somos. Tenemos una área, dime, Esther. Buenas tardes, profe. Bueno, la importancia del diagnóstico integral es para conocer las condiciones de cada estudiante. Me imagino que es por eso, ¿verdad? Que todos, Claro. digamos, somos diferentes y así. Entonces, así se trabaja con las condiciones de los estudiantes y la forma en que ellos están acostumbrados, digamos, a trabajar, a aprender, ¿verdad? Claro. Vean qué interesante cuando hablamos de ese diagnóstico integral. Tenemos una parte afectiva, una parte cognitiva y una parte psicomotora. Entonces pensemos en Jorge Marchena, un niño que está en tercer año y este año que llega ahí, ¿verdad? Tal vez viene llegando y se va a incorporar a ese grupo. Y Jorge tiene una maestra que le gusta cantar y bailar, pero Jorge no canta y no baila. Tiene una maestra que le gusta estarles preguntando cosas continuamente
y a Jorge no le gusta hablar en público. Tiene una maestra que le gusta ponerlos a trabajar a todos en parejitas o en grupitos, y Jorge está acostumbrado a trabajar solo. Vean todo lo que podemos ver de ahí. Entonces, a la hora de hacer ese diagnóstico integral desde la parte socioafectiva, es un área que hay que trabajar con Jorge, porque cuando le hago el diagnóstico de la parte académica, resulta que Jorge sí sabe sumar, restar, multiplicar, dividir y conoce la aplicación de normas morfosintácticas, entonces en español no va tan mal, ni en todo va bien académicamente, pero en la parte social no. Él requiere fortalecer esa parte y puede hacer que se observe también que Jorge a la hora de trabajar es un poco más lento, y eso va asociado porque lo observamos a la hora de caminar y vemos alguna deficiencia o alguna problemática que tiene en alguna de sus extremidades, que tal vez no se le ha notado, pero que sí la tiene. Entonces resulta que cuando yo le hago el diagnóstico, yo sé desde la parte académica lo bien que está, pero desde la parte socioafectiva yo ya sé lo que no le gusta y las áreas que hay que fortalecer. Y desde la parte psicomotora, yo también sabría qué se le puede fortalecer. Entonces, nosotros, como trabajamos con seres integrales y somos integrales, tenemos que hacer un diagnóstico integral. No podemos hacer un diagnóstico nada más de hacer un examen, un quiz, una práctica, un ejercicio y dejar todo a un lado. Y eso es importante, los diagnósticos son integrales. El estudiante puede tener todos los conocimientos previos y académicamente estar preparado, pero desde la parte socioafectiva o desde la parte psicomotora no lo logra. O por el contrario, pueda que tenga toda la parte socioafectiva bien desarrollada, la parte psicomotora, y lo que requiere son ciertos apoyos educativos para la parte académica para poderlo nivelar. Entonces, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico integral, ¿verdad? Ok, y la última, no menos importante y fundamental, ¿qué papel juega la didáctica al momento de planear? ¿Quién me ayuda con esa? Profe, yo, Hola. Jessica Román. Dime, Jessica. Bueno, la parte didáctica es importante porque nos muestra cómo podemos implementar, digamos, técnicas para enseñarles los temas a los chicos. Muy bien. Entonces ahí estaríamos hablando de cuando pensamos en didáctica, pensamos en métodos, en técnicas, en estrategias, en los recursos y en un uso correcto de los recursos. Por ejemplo, aprovechando ahora que estamos hablando de planeamiento y de la parte y el papel que juega la didáctica. Ustedes han visto que a veces hay como un divorcio, una disyuntiva entre los libros de texto, que sí se piden, que no se piden, y el libro de texto se puede considerar un recurso didáctico. Entonces, ¿dónde estaría la problemática a la hora de implementar ese libro de texto? Veo una manito levantada, no sé, ¿me quieres decir algo con respecto a esto? O no sé, Alex, Alex, sí. Buenas, profe, ¿cómo le va? Bien, bien. Es que yo tenía una duda con respecto a ese tema bueno, con lo que dijo Karen. ¿En qué momento o qué fue lo que pasó con esos conceptos de planeamiento didáctico y mediación pedagógica? Que hubo un cambio. O sea, ¿qué fue lo que cambió o cuál fue eh, ¿cómo le explico? Porque antes Ok. yo creo que ni lo usábamos mediación, me parece a mí, o bueno, no lo teníamos tan No, presente. no es eso. Es que, vamos a ver, si bien es cierto, se hace un plan de elección, porque se requiere, muchas veces se cae en el reduccionismo de creer que el docente lo único que hace es desarrollar el plan de elección, como si el trabajo Ujú. fuera únicamente planificar en función a contenidos curriculares y transmitir contenidos curriculares a partir de un plan de elección. Y no, realmente la labor que hace el docente va más allá de desarrollar. Obviamente hay que hacer un plan de elección, se cumple, ¿verdad? Con el desarrollo de un Ujú. programa de estudio, pero es una educación de manera integral también, entonces no se puede pensar únicamente que somos desarrollados, que los elaboramos y desarrollamos únicamente el plan así, o sea, como un requisito meramente que hay que hacerlo. Nuestra labor va más allá.
Y cuando se toma en cuenta todo como tal, entonces ahí es donde ya se considera mediación pedagógica. Bueno, ese es un tema muy interesante, ahorita lo vamos a ver, porque cuando se le hablan del docente mediador, que va muy asociado a una de las características que se requiere para ser un buen planificador o hacer un buen planeamiento didáctico. Ahí tendríamos que repensar qué entendemos por mediación pedagógica nosotros y qué sería cuando se da mediación. Y de hecho, hay lecciones en donde no hay una mediación, en donde simplemente hay un desarrollo de algo o una transmisión directa de contenido o de materia. Comprendo. Pero Y la igual, otra ajá, es dime. con respecto a cómo hace la UNED para poder aplicar una mediación, se lo dicen palabras nuestras, ¿va? Bueno, estudiante, ¿cómo hace la UNED para poder aplicar una mediación pedagógica adecuada o completa, teniendo esa modalidad un poquito complicada, tal vez, a distancia? Bueno, es que se tiene que tomar en cuenta que la universidad es un modelo de educación a distancia. Entonces, cuando uno piensa en un modelo educativo a distancia, tiene que conocer un poco cuál es el rol. O sea, cuál sería la dinámica del tutor o facilitador y del estudiante. Y cuáles son algunas competencias que se requieren para poder estudiar en un sistema a distancia. Porque el sistema o la educación como tal es exitosa, pero no, digámoslo así, no siempre es para todos. Hay personas que no lo pueden, no lo van a lograr por alguna razón, hablando de ese diagnóstico y sus particularidades. Entonces, la universidad ha venido transformándose a lo largo del tiempo, porque la universidad, si mal no lo entiendo, de allá va para casi medio siglo de estar. Y empezamos con un modelo de educación a distancia, donde era muy directivo, donde se trabajaba mucho la unidad didáctica, donde solo se aclaraban dudas, por decirlo así, que todavía se hace así, pero por ejemplo, ¿dónde estamos viendo parte de la mediación o el cambio de las mejoras? Vean ahora que se sacan espacios, se hacen charlas, se piensa en talleres, a veces se les reúne en algún centro universitario, se da una especie de seminario, procesos de capacitación, procesos de actualización. Tenemos una biblioteca con un montón de recursos de primera, tanto de la parte visual como auditiva. Entonces, Los entornos realmente, también, sí, los correcto. entornos virtuales, entonces ahí entra lo del DUA, entra lo de esto, lo de otro. Sí. Y que cada instrumento que nos dejan es hacer un foro y tiene que ser trabajo en grupos. Entonces, uno como Don estudiante, Jorge, uno dice, disculpe, oye, y Alex, es que creo que el taller está muy claro y está enfocado en lo de la práctica docente. Yo le entiendo, Alex, sus inquietudes. Si usted gusta, después podemos conversar usted y yo al respecto, ¿verdad? Pero creo que hay mucha gente con permiso incluso del trabajo para estar aquí, porque esto se va a referir a la práctica docente, ¿verdad? Después abrimos otro espacio para trabajarlo o hablarlo sobre lo que sería la UNED. Tal vez para ok, enfocarnos, perfecto, don gracias. Jorge. Gracias, sí. Bueno, disculpen, continúo entonces. Bueno, eh, hablábamos de la didáctica y la importancia. Obviamente, si hablamos de planeamiento didáctico y vamos a desarrollar una clase o hacer alguna actividad, pues obviamente vamos a utilizar algún tipo de método, técnica o estrategia y hacer un uso responsable de los recursos con los que se cuenta, ¿verdad? Dime, María José. Hola, buenas tardes, profe. Una pregunta. ¿Cómo hacemos en el caso, por ejemplo, en la institución que yo estoy realizando la práctica? Sí se cuenta con dos diversidades en el aula, más el docente recibe el apoyo de otra docente especializada, pero hay una estudiante que ella, digamos, el profesor me decía, es un poco complicado, María, porque yo trato de planear para todos, el resto de estudiantes, pero no puedo hacer un planeamiento solo para ella, único y exclusivamente para ella, porque y es tercer grado, se supone que ya ellos saben leer y escribir. Pero la estudiante simplemente dice, no, yo no sé, y yo no sé, y es una estudiante nueva, entonces dice, yo a veces no sé ni cómo actuar porque se le pregunta a los padres de familia y dice que no, que ella simplemente dice que no sabe leer, más no tiene una adecuación ni nada, porque la escuela donde ella viene dice que no, así en palabras de nosotros, digamos que la docente pone que es por vagancia y que ella se le mete, que ella no sabe y no sabe. Entonces el docente a veces no sabe, me dice, no sé ni cómo planear porque no voy a hacer un planeamiento solo para ella. ¿Cómo puede actuar uno en ese sentido? Bueno, va muy de la mano con el tema en el sentido del DUA, vea.
Primero, no se trata de hacer un planeamiento único y exclusivo para un estudiante. Se trata de hacer un diagnóstico integral, tanto para los que ya tengo como para los que vienen nuevos. Ahí se evidencia que la persona que está a cargo del grupo no diagnosticó al estudiante, porque si le hubiera hecho el diagnóstico integral, se hubiera dado cuenta que ella trae problemas de proceso de lectoescritura. Si está en tercer año y no lo está logrando, seguro ese estudiante forma parte de muchos que han salido de sexto año o están en quinto ahorita, que salieron sin saber leer ni escribir por el mal uso que se hizo del programa de estudio de español. Y en este caso no se trata de hacer una adecuación curricular, pero sí de brindar los apoyos educativos. Y si pensamos en el DUA, que por ahí lo vamos a ver ahorita, el diseño universal de aprendizaje, con este lo que se busca es que a la hora de hacer un plan de elección, en mi caso, yo considere desde las actividades de mediación la forma en brindar todos los recursos, todos los apoyos, toda la información, toda la materia, desde diferentes formas, desde la parte visual, desde la parte auditiva, desde la parte kinestésica, para que el estudiante lo logre. Y obviamente, si el estudiante no sabe leer y escribir, habría que empezar a hacerle un proceso de nivelación, donde hay que brindarle apoyos educativos desde un punto de vista formativo, porque eso no es para una adecuación curricular, y donde el padre de familia o encargado legal también se va a tener que comprometer a apoyar al estudiante. Y con respecto al profesor, donde usted está haciendo la práctica, dígale que lea un poco acerca de el DUA o el diseño universal de aprendizaje para que él vea que no es un planeamiento exclusivo para un estudiante, es un planeamiento, un único planeamiento que brinde y que vaya a permear de manera tal que los recursos educativos que todos los estudiantes lo requieren se le pueda proporcionar. Eso Sí, es que sería como la yo siento recomendación. que él está como entre la espada y la pared porque la estudiante llegó hace una semana, me comentaba él, y digamos, entró hace una semana y ya está el planeamiento hecho, ya él, y pues no contaba con eso y la estudiante simplemente, no sé leer y no sé leer y entonces Recuerden, no puede. otra característica importante, el planeamiento no es un documento rígido o escrito en piedra. Yo lo puedo tener y él se encuentra con una que llega nueva, pero perfectamente puede ser una de los de él o de la misma escuela. Siempre van a haber imprevistos y él tiene que buscar la forma y la estrategia para, dentro de esa misma flexibilidad que tiene el planeamiento. Y de ahí la importancia del diagnóstico, o sea, de la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica a la hora de planear y de desarrollar el plan de elección no es únicamente ya una vez perdida, no, es continua. Yo tengo que hacer un diagnóstico de forma continua. Yo tengo que estar viendo qué no sabe el estudiante. Por ejemplo, ¿qué recomendación le podrían dar a ese profesor? Que haga un diagnóstico integral, que pida el expediente de donde viene el estudiante para que vea cuál ha sido el desempeño del logro en primero y en segundo, porque el estudiante llega, pero hay un expediente único de estudiante que tiene que llegar al centro educativo. Y esos imprevistos siempre se van a presentar. Eso es parte de nuestra tarea, de nuestra labor. Y no se trata de decir que no se puede o que no me toca o que no sé qué hacer. No, se trata del ámbito de nuestras competencias hacerlo humanamente posible. Y así como cuando yo voy donde el médico para que me diagnostique y me diga que yo tengo una alergia, y me manda unas pastillitas para quitarme la alergia, pero que no me afecten la presión, no me afecten nada, el docente ya vio que la chiquita no sabe leer ni escribir, entonces él como especialista, como conocedor de métodos, de técnicas, de la didáctica, como pedagogo, va a tener que idear una estrategia, un plan para brindar un acompañamiento y un seguimiento a ese estudiante. Vean lo complejo que es y la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como formadores, como docentes. Y aún la responsabilidad nuestra es mucho mayor, bueno, para todos, pero los que trabajan en primaria dan las bases, dan las herramientas para que ese niño aprenda a leer, a decodificar, a escribir, a expresarse de forma escrita, a comprender un poco las cosas, a ubicarse en tiempo, espacio, y le dan las herramientas para que continúe su proceso educativo a nivel de secundaria. Entonces, realmente la labor nuestra es muy importante y no es tan sencilla, es compleja. Bueno. Más o menos por ahí iría. Continúo. Con respecto a lo que es el planeamiento, vean, esto es fundamental que lo tengamos claro cada uno de nosotros. Y si nosotros no conocemos esto o no lo consideramos, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque a la hora de planear, o sea, hacer una construcción de un planeamiento, yo tengo que pensar en la política educativa. Tengo que conocer la política educativa del país,
tengo que conocer la política curricular también, que son dos cosas diferentes, la educativa y la curricular. Tengo que estar apropiado del programa de estudios, saber cuáles vienen por competencias, cuáles vienen por habilidades, cuáles vienen por contenidos curriculares, porque cada programa tiene lo suyo, que cuál se trabaja por indagación, cuál se trabaja por resolución de problemas, cuál se trabaja por proyecto. Eso lo tengo que saber yo. Enfoques, cuál tiene un enfoque comunicativo, por ejemplo, que es el caso de español, que lo tiene. Y yo tengo que saber eso. Y como docente de primaria, si voy a dar matemáticas, tengo que saber que ese programa viene por habilidades, ¿verdad? Pero resulta que si yo me voy por español, ese está por competencias. Si yo me voy por el de ciencias, tengo que saber un poco de indagación y los momentos de indagación propiamente, ¿verdad? Entonces vean que no es tan sencillo. Luego, los lineamientos técnicos del Ministerio de Educación Pública. El MEP emana la Dirección de Desarrollo Curricular, ¿verdad? Manda los lineamientos técnicos de cómo se va a trabajar, cómo va a ser el plan de elección, qué va a contener ese plan. Y obviamente el diseño universal de aprendizaje o DUA, que lo que busca es brindar la información de manera clara, llana y sencilla para que todos los estudiantes, indistintamente de algún tipo de discapacidad que presente, logre accesar a ese tipo de información. Y, por supuesto, tenemos la malla curricular en primer y segundo ciclo, en este caso de la educación general básica, que eso es muy importante porque dependiendo de donde yo trabaje, así es la malla. Si yo estoy en una escuela unidocente, si yo estoy en una escuela de dirección 3 o 4, pueda que tenga más cosas, más servicios y más apoyos, ¿verdad? Entonces, estos documentos que observan ustedes aquí en esta presentación son fundamentales. Hay que conocerlos, hay que leerlos, hay que apropiarse de ellos. Y cuando yo hablo de los lineamientos técnicos del MEP, pues resulta que desde el año pasado aparecieron la guía de competencias que viene tanto para preescolar como para primer y segundo ciclo, para tercer ciclo, para educación diversificada y también hicieron una guía para el programa de personas jóvenes y adultas, ¿verdad? Entonces tenemos toda esa información. Tal vez aquí, ¿en qué tenemos que mejorar nosotros? Bueno, tenemos que mejorar en que la información ya está. Ahora, es mi responsabilidad leer, investigar, preguntar, autocapacitarme o hacer círculos de estudio si fuese el caso, o averiguar si hay algún taller, seminario, charla, donde se brinden este tipo de capacitaciones, que son muy necesarias. Una queja que siempre se presenta ante el Ministerio de Educación es que no capacita. Pero es curioso porque resulta que si yo soy, no sé, abogado y el colegio de abogados hace una capacitación, yo voy y pago los 500 o los $1000 y me capacito. Si yo soy ingeniero en sistemas, pueda que vaya incluso a Nueva York a llevar un taller, un seminario sobre desarrollo de software. Si yo soy topógrafo, puede hacer de que ahora yo veo que los planos se hacen usando un dron. Entonces yo me matriculo y aprendo a usar mi propio dron para poder hacer las tomas de fotos aéreas y todo para cuando hago planos. Y si ellos son tan profesionales e invierten en su educación, pues obviamente nosotros, como docentes, docentes llamados al cambio, docentes llamados a la actualización, a la educación continua, pues estamos comprometidos con nuestra formación. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo capacitarnos, de cómo actualizarnos. Bueno, esos son los documentos. Obviamente hay más, pero estos son medulares para efectos de cuando hablamos de planeamiento, ¿verdad? Elementos constitutivos del planeamiento didáctico. Bueno, vamos a partir de algo fundamental. Obviamente están los objetivos generales, que son los objetivos a largo plazo, que vienen siendo como la meta que se espera alcanzar. Y tengo los objetivos específicos, que son objetivos a corto plazo, que son más directos, que conforme yo voy avanzando en esos pasos, voy a lograr en algún momento dado llegar a ese objetivo general. Tengo los contenidos, ¿verdad? Que me permiten a mí, por decirlo así, están dados desde el programa de estudio y me dicen a mí a qué le tengo que apuntar y qué es lo que yo voy a desarrollar o ver, ¿verdad? A manera de ejemplo, si el objetivo dice en ciencias identificar las funciones de las organelas, pues entonces el contenido es
funciones de las organelas. ¿Y qué lo voy a hacer yo? A identificarlas, ¿verdad? Y puede hacer que el objetivo general es analizar el funcionamiento de los sistemas. Entonces, por ahí va la cosa. Tengo actividades de mediación y antes cuando hablábamos de esas actividades de mediación, vieran que hace mucho tiempo, leyendo un poco acerca de mediar y el docente mediador, la mediación pedagógica es un ganar-ganar, en donde gana el estudiante y gana el profesor. ¿Por qué gana el estudiante? Porque resulta que hay una comunicación asertiva, que los métodos, técnicas, estrategias y recursos responden a sus estilos y ritmos de aprendizaje. Resulta que hay un ambiente de confianza en donde el aprendizaje trasciende y no se queda nada más en algo teórico, sino que se puede contextualizar o se puede llevar a un segundo plano, a un escenario, en una situación, una resolución de un caso real. Y obviamente el docente mediador se va a sentir satisfecho, se va a sentir pleno, va a ver a sus estudiantes no como que yo soy el que sé y el estudiante solo aprende, no, los va a ver como personas con potencial para enseñar también, para generar conocimiento y para realimentarse mutuamente. Entonces, cuando hablamos de esa mediación, tenemos que irlo visualizando de esa forma. Tenemos los valores y actitudes, ¿verdad? Que siempre han estado presentes y están permeando nuestros programas de estudio, y tenemos criterios de evaluación. Obviamente, esto es lo que existe desde la teoría ya. Si usted va a un libro de planeamiento, usted lo va a encontrar de esa forma. Ahora bien, dentro de las modificaciones o ajustes que se hace en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Para hacer los planes de elección, encontramos el primer lineamiento acá. Eso fue dado el año pasado. Es la circular de VMAC CIR 00302-2023. Y esta me va a orientar a mí, y pueden verla ahí, pues pueden tomar nota ahí para que la lean. Es importante conocerla, ustedes como estudiantes de práctica supervisada, porque ella da lineamientos que emana el Ministerio de Educación Pública con respecto al planeamiento didáctico, en donde se habla de competencias para la ciudadanía responsable y solidaria. Y vean qué interesante, porque antes nosotros teníamos valores y actitudes, y siempre van a estar los valores y las actitudes, pero ahora me hablan de competencias para la ciudadanía responsable y solidaria. Me hablan de los aprendizajes esperados, ya no de objetivos específicos, en donde para ellos un aprendizaje esperado, dependiendo el programa de estudio, va a decir que el aprendizaje esperado ya puede ser un contenido curricular, puede ser una habilidad o puede ser una competencia. Depende de cómo viene dado el programa de estudio. Ese aprendizaje esperado, que vendría siendo lo que entendíamos por objetivo específico, ahora le llaman de esa forma. Tiene las estrategias de mediación y habla de los indicadores de evaluación. Y vean qué interesante, porque cuando hablamos de los indicadores de evaluación, partimos de que los indicadores tienen que tener o sea, los indicadores son conductas observables, medibles, ¿verdad? Que permiten ver el grado o el alcance que se está obteniendo en ese aprendizaje. Porque, por ejemplo, si usted tiene que visualizar cuál es la meta o ese objetivo o ese aprendizaje esperado, los indicadores le van a permitir a usted determinar o ver el grado o el alcance que está teniendo el estudiante, ¿verdad? Ok. Dentro de esa circular surge o se habla de la famosa ruta de la educación 2022 al 2026 y se implementan las guías de competencia. Aquí podemos observar un ejemplo de esa guía. Estas guías son un complemento para la elaboración del planeamiento didáctico. Lo que buscan es dar orientaciones generales, cuyo objetivo, ¿verdad?, es proporcionar conceptos para la comprensión de las competencias y a su vez ofrecer definiciones de interés para incorporar dentro del trabajo cotidiano en el aula. Estas guías, ¿verdad?, están diseñadas para cada nivel o ciclo, como dije antes. Brinda sugerencias de estrategias integrales que pueden enriquecer la mediación pedagógica. Vean qué interesante. Es decir, que ese accionar, eso que voy a hacer yo como docente en mi mediación pedagógica, la viene a enriquecer, ¿verdad? De manera que la persona docente vincule dichas estrategias con las particularidades de cada asignatura y el programa de estudio, las características del estudiantado, así como el contexto y los ambientes educativos. Eso es lo que se busca. Ahí es donde se va a llevar a cabo esa mediación.
Dentro de estas guías, ¿verdad? Se habla de 3 competencias generales. Y vean qué terrible para mí, porque me habla de las competencias y me dice que se desarrollan de forma mensual. Si estamos hablando de competencias, y para el Ministerio de Educación Pública, las competencias es el desarrollo de habilidades y conocimientos, ¿verdad? Y demostrar lo aprendido como tal. Pues obviamente en un mes o 2 meses eso no se logra. Eso se puede lograr a través de la práctica, a través de ser constante. Entonces, vean, competencias para la ciudadanía responsable y solidaria se trabajan en el mes de febrero, marzo y abril. Es decir, que ahorita, si están haciendo práctica, a la hora de hablar de su planeamiento y ver sus actividades de mediación, deben considerar competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, que finalizarían en abril. Tenemos también las competencias para la vida. Esas se trabajan en mayo, junio, julio y agosto. Y las competencias para el empleo digno. Obviamente, en estas guías, vean que, por ejemplo, aquí la que yo tengo dice guía de competencias, conceptos generales y trabajo metodológico para el curso lectivo 2023. Esa es la de primer y segundo ciclo. Ahí ya ella viene explicando cuáles son esas competencias, en qué consisten y qué es lo que hay que hacer. Dan una orientación, ¿verdad? Pero vean qué interesante. La ruta de la educación me habla de implementar, ¿verdad? Las guías. Y esas guías hablan de competencias. Y esas competencias están orientadas a la ciudadanía responsable y solidaria, las competencias para la vida y las competencias del empleo digno. Y se trabajan de forma mensual. Importante que recordemos eso. Entonces, ¿cómo se elabora, verdad, el planeamiento didáctico a partir del curso lectivo 2023? Vean que eso fue una directriz que se nos dio el año pasado y está vigente a la fecha. No sabemos si de aquí a mediados de año o en cualquier momento la cambien, pero eso es lo que está vigente. En apego a lo que brinda el Ministerio de Educación Pública. ¿Y por qué se piensa en el ministerio? Bueno, porque es el máximo empleador, digámoslo así. Obviamente, si a usted lo contrata en un centro educativo privado, ellos pueden tener sus propias políticas o disposiciones de planeamiento. Y usted simplemente las lee, practica, si tiene dudas le pide ayuda al coordinador académico de ese centro educativo y se apega a los lineamientos de ellos. Pero en el caso del MEP son estos. Primero, para la elaboración del planeamiento didáctico en el marco de la ruta de la educación, está esa circular. La DMAC-CIR 000302-2023. Hay que conocer y leer la circular. Se retoma la utilización de los programas de estudio de cada asignatura como referente para la planificación. Recuerden que hubo un momento en que se hablaba de que los programas eran como una guía, pero que no se tenía que hacer mucho caso, que por eso estaban los libros de texto, y otros decían que ellos tomaban algunas cosas del programa de estudio, no todo. Vean lo que dice ahí, se retoma la utilización de los programas de estudio de cada asignatura como referente para la planificación. Ese es el referente. No es trampolín ni santillana, ¿verdad? Que son buenos recursos didácticos, pero no son los programas de estudio. Otro aspecto es, se establece una plantilla de planeamiento didáctico general, ¿verdad? Conformada por 3 columnas, donde viene el aprendizaje esperado, que eso era lo que nosotros entendíamos como objetivo específico en algún momento dado. Vienen las estrategias de mediación. Recuerden que tenemos actividades de inicio. En esas estrategias vienen las de inicio, las de desarrollo y las de cierre. En la parte de inicio es cuando yo hago toda la parte diagnóstica, diagnóstico integral, desde la parte afectiva, cognitiva y psicomotora. Tengo que hacer algo para diagnosticar. De desarrollo, cuando ya va tomando el tema, se va explicando, se van haciendo algunas actividades y todo. Y de cierre, cuando se le solicita al estudiante que demuestre que aprendió por medio de alguna actividad o algo que se le solicite, algún trabajo. Ahora, el otro punto sería, debe enriquecer las estrategias de mediación con las sugerencias de estrategias integrales contenidas en la guía para el desarrollo de competencias, acorde con las 3 competencias generales establecidas. Recuerden que anteriormente hablamos de que hay 3 competencias, que son competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, competencias para la vida y competencias para el empleo digno, ¿verdad? Ok.
Esto que está dado acá vienen siendo como los pasos para planear. Tengo una circular que me tengo que apegar a lo que ella pide, tengo un programa de estudio que es el máximo referente y me dan una plantilla donde vienen las 3 columnas y las actividades de mediación las debo enriquecer con el desarrollo de esas competencias. Ok. Vean qué interesante. Eso lo tomé de esta guía. Voy a devolverme un momento. Aquí donde vean guía de competencias, primer y segundo ciclo, educación general básica, dice competencias para la vida 2023. Ok. Yo me di a la tarea de leérmela y me encontré esto y me pareció muy interesante. Vean el nombre de la actividad. Muy inclusivo, ¿verdad? Para ellos. Trabajando juntos y juntas. Descripción de la actividad. Claro, no son actividades aisladas. Yo tengo que saber que esa actividad la tengo que entrelazar con alguna de mis actividades de mediación de acuerdo al aprendizaje esperado, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. Dice, la persona docente organiza dinámicas lúdicas para promover habilidades sociales y la toma de decisiones. Por ejemplo, una búsqueda del tesoro en el cual tengan que realizar tareas y trabajos en colaboración. Al finalizar la actividad, se brindan espacios para compartir y expresar emociones. Temáticas de las competencias específicas. Aquí hablamos de habilidades sociales y toma de decisiones. Eso es lo que se está buscando. Pero vean lo más interesante. Esta actividad se puede vincular con la asignatura de matemática, de español, de ciencias sociales, cívica, lengua extranjera, educación física, educación musical, educación religiosa. Entonces, ellos lo que dan es una sugerencia que para promover, ¿verdad?, la competencia específica de habilidades sociales y toma de decisiones, ponen a los estudiantes por medio de alguna actividad lúdica o dinámica en donde ellos se van a relacionar, van a conversar, se van a poner de acuerdo, van a respetar el espacio verbal, van a seguir instrucciones y obviamente eso les va a permitir cumplir con el aprendizaje esperado y a su vez potenciar esas habilidades sociales y toma de decisiones. Y lo más valioso también acá es ver cómo una actividad de esas se puede vincular con las diferentes asignaturas, no con una sola. Entonces, eso, digamos, como orientación, está muy bonito. Lo malo es que viene así dado y uno tiene, o sea, no viene como el ejercicio de cómo se hace, ¿verdad? Aquí tratamos de ilustrarlo de una mejor manera, como para comprenderlo. Entonces, vean. Se les habló de que hay una plantilla, ¿verdad? Esta es la plantilla que se utiliza para planear. Esa es la que está o emanada por parte del Ministerio de Educación Pública, donde vienen datos administrativos como la dirección regional, el nombre de la persona docente, el nivel, el centro educativo, asignatura, si es asignatura, módulo, si es un módulo, disciplina, especialidad, componente, área, subárea. Eso viene dado así porque el MEP tiene diferentes ofertas educativas, en el caso de nosotros son asignaturas. Curso lectivo, periodicidad, mensual, bimensual, trimestral, semestral, mensual. Competencias para la ciudadanía responsable y solidaria. Se marca si es esa. Competencias para la vida, se marcaría si fuera esa, o competencias para el empleado digno. Es decir, usted tiene que marcar y decir con cuál competencia está trabajando. Eso es decir que se va a seleccionar la competencia general para el desarrollo según el cronograma. Recuerden que teníamos que las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria se trabajaban en los meses de febrero, marzo y Abril. okay. ¿Y las competencias para la vida? Mayo, junio y julio. Ok. Y competencias para el empleo digno, los restantes. Muy bien. Ahora, viene la casilla o el espacio para el aprendizaje esperado. Eso es un componente propio del programa de estudio. Yo lo tomo del programa de estudio. Vienen las estrategias de mediación, que se hace una descripción detallada de las actividades didácticas para la mediación pedagógica. Recuerden, hay actividades de inicio, desarrollo y cierre. Tienen que ser ricas, concatenadas, secuenciales, lógicas, coherentes. Ahí puede incorporar el DUA, es decir, el diseño universal de aprendizaje, donde a los estudiantes se les puede brindar la información. Yo les puedo dar una fotocopia, les puedo poner un video, les puedo explicar directamente. Vean las diferentes formas que puedo abordar la temática, ¿verdad? Les puedo pedir que hagan un cuadro comparativo,
un mapa conceptual o un esquema de resumen, al igual que les puedo dar unas preguntas para que las contesten o les puedo hacer preguntas directas de forma oral para que ellos respondan. Entonces yo ahí estoy respetando estilos de aprendizaje también. Y vienen los indicadores de evaluación, que son conductas observables, medibles, ¿verdad? Cuantificables, que proporcionan información necesaria del proceso educativo. Es decir, el logro o el avance que se está obteniendo. Vean qué bonito esta columna de abajo, reflexión docente, que eso es importantísimo que nosotros lo hagamos. Si yo parto de un planeamiento que se hizo, yo tengo que hacer un alto en el camino y pensar, ¿qué funcionó? Bueno, funcionó las actividades de inicio, funcionó hacer una actividad lúdica, funcionó ponerlos a trabajar o sea, yo puedo pensar en todo lo que funcionó. ¿Qué no funcionó? Bueno, no funcionó ponerlos a trabajar en parejas, o no funcionó darles un cuestionario, o no funcionó omitir la parte del diagnóstico integral. Y algo muy importante, vean la tercera, ¿qué puedo mejorar? O sea, eso es un repensar para el profesor. Cuando yo hago planeamiento didáctico o monto mis actividades, tengo que repensar en eso y puedo hacerlo de esa forma. Y aquí un espacio abajo donde vienen observaciones específicas. Espacio designado para que la persona docente realice apuntes que considere, así como aprendizajes esperados que quedaron pendientes o que debe retomar. Ven, esa es la plantilla que propone el Ministerio de Educación Pública. Yo sí voy a decirles algo personalmente. Esta plantilla está muy bonita, pero esto está pensado para una persona que tiene experticia en planeamiento didáctico, que conoce los programas de estudio, que entiende lo del DUA, que entiende lo que es un indicador de evaluación y que entiende la relación o la coherencia horizontal y vertical entre esas tres columnas, porque así lo está planteando. O sea, como está dado, está muy bien, pero sí se requiere práctica, se requiere como irlo desmenuzando, ir jugando con la plantilla para poder hacerlo de una mejor manera, ¿verdad? Porque al final es como armar un rompecabezas y que usted comprenda verdaderamente qué es lo que estaba haciendo. Ok, veamos acá. Esto es un ejemplito. Viene la parte administrativa. La dejé en blanco, yo solo sé que la periodicidad es mensual, ¿verdad? Acá. Vean el aprendizaje esperado y es un contenido procedimental como tal. Dice aplicación de las estrategias auditivas, visuales, comunicativas, motora fina y motora gruesa en el lenguaje oral, en la formación de comunicación que utilice. Esto que yo tengo acá está tomado directamente del programa de estudio y habla de la aplicación de estrategias, ¿verdad? En la formación de comunicación que utilice. Esto responde al 1.4 del programa de estudio de español. Si usted se va al aprendizaje esperado de ahí, va a encontrar ese 1.4 ahí. Si yo me voy a las estrategias de mediación, claro, aquí viene solo la primera parte a grosso modo, pero es para que ustedes lo vean. Entonces vean lo que dice acá, actividad inicial. En una actividad de círculo, el docente desarrolla estrategias de escucha que permitan al estudiante descubrir, identificar sonidos familiares del contexto de aula. Cada estudiante participa desde su forma natural de comunicación, respetando el turno asignado y el espacio verbal del otro. Vean qué interesante. Si yo observo esto en azulito, obviamente en las estrategias de mediación, ese azul está considerando lo que se busca desde el aprendizaje esperado. Si yo veo lo que marqué en cafecito, va orientado al tipo de competencia que yo quiero o busco. En este caso, la competencia específica es, bueno, va orientada a competencia cultural, interacción y autoexpresión temática, desarrollo socioemocional, manejo de emociones y toma de decisiones. Esto que yo anoto acá está tomado tal cual de la guía. Y obviamente cuando yo digo que en una actividad de círculo, ¿verdad? Los estudiantes, yo perfectamente les voy a vender, claro, aquí falta información. Yo hago una actividad de círculo, hacemos un círculo, le vendamos los ojos, o lo ponemos en una posición que no observe y que le podemos poner sonidos o hacer sonidos o cosas para que él vaya detectando, ¿verdad? ¿Y qué se busca en ese momento? Bueno, que cada estudiante participe desde su forma natural de comunicación, también que se respete el turno asignado y el espacio verbal de cada uno de ellos. Entonces, esa actividad está planteada de esa forma. Si yo me voy a los indicadores,
dice, reconoce el sonido familiar del contexto de aula mediante el uso del lenguaje oral, el movimiento de una parte de su cuerpo o desde las formas de comunicación que utiliza. Uso de sí o no, señalamiento, tabla de comunicación, dependiendo, ¿verdad? Porque esto ya viene incluido. Por ejemplo, cuando yo digo uso de sí o no, o el señalamiento puede ser una persona, ¿verdad? Sorda, porque ahora hablamos de inclusión y también van a formar parte o van a estar dentro del salón de clase, o una tabla de comunicación para una persona que tiene algún tipo de parálisis o un mayor compromiso. Por eso hablamos de que lo va a hacer respetando, perdón, desde su forma natural de comunicación. Ahora, si me voy a la verificación de componentes básicos, para este indicador, reconoce es el verbo. Contenido, el sonido familiar del contenido de aula. La condición, mediante el uso de lengua oral, el movimiento de una parte de su cuerpo desde otro. Eso se hizo de esta forma para que ustedes vean que el indicador tiene que tener un verbo, un contenido y la mayor parte del tiempo la condición, ¿verdad? Entonces es como para corroborar que el indicador sí responde y eso es lo que se busca. Entonces, obviamente esto es un ejemplo. Aquí faltaría ver las estrategias de mediación de inicio un poco más secuencial, concatenada, que permita una mejor comprensión de lo que se está haciendo, ¿verdad? De cada momento, cada paso. Y ya por acá, a manera de repensar lo que hemos ido hablando un poco, cuando hablamos de educar, ¿verdad? Educar va más que un verbo, porque si pensamos en ese planeamiento y pensamos en la conducta o la meta o el aprendizaje esperado, como lo dijo la compañera Carla al inicio, no es nada más pensar en se va a criar, a cuidar, a orientar, a fomentar, a investigar desde el desarrollo de un contenido curricular. Se hace más que eso. Entonces, educar es más que un verbo, porque si va a criar, va a cuidar, va a orientar, va a fomentar, va a investigar, va a inspirar, va a motivar, va a emocionar, ¿verdad? Va a transmitir, va a diagnosticar, va a brindar los apoyos educativos que se requieren y que permitan verdaderamente que la persona le favorezca, ¿verdad? En su quehacer, en su aprendizaje. Y ya también como para ir cerrando en esta parte, tenemos que repensar en cuando hablamos de ese planeamiento didáctico, que es a base de práctica, de ejercicio y de lectura que se logra. Y obviamente una vez que está hecho, llevarlo a la práctica en el salón de clase para darnos cuenta todos los ajustes y todas las mejoras que ese planeamiento requiere. Algo bonito que tiene el planeamiento didáctico, y lo dije antes, es que no es estático, no es fijo, no está escrito en piedra, es flexible, es dinámico, se enriquece día con día y siempre busca mejoras y cambios. El planeamiento didáctico bien implementado saca al docente de su zona de confort y lo lleva a repensar continuamente en cómo mejorar para su estudiante, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero que se abra un espacio por si hay dudas o consultas ahorita. Si me di a entender un poco con lo que les mostré de la plantilla, no sé, los escucho, respetando el espacio nada más, ¿verdad? O tal vez alguna compañera me ayuda con respecto a cederle la palabra a los que quieran Vamos a esperar a participar. ver quién levanta la mano. Gracias. Nada más aquí, don Jorge, me preocupa una pregunta que pone Diana Ajá. en el chat. Es que creo que hubo una confusión, ¿verdad? Ustedes muchachos, tienen que ir acompañados o acompañando al docente que nos está prestando el grupo, ¿verdad? Los contenidos no los pueden ir colocando ustedes ni inventando ustedes, se los tiene que dar la maestra o el profesor de grupo, ¿verdad? Porque imagínense que yo, tal vez como maestra, necesito que veamos, no sé, en ciencias, el sistema óseo, y de pronto me sale un practicante con que llega con el sistema digestivo, ¿verdad? No, Eso puede causarnos problemas y una molestia en la persona docente, ¿verdad? Siempre con la educación y el respeto de preguntarles a ellos qué contenido ver, ¿verdad? O qué temas son los que se van a ver para que usted planifique. Cuando usted ya claro. tenga grupo, usted decide qué va viendo y cómo lo va viendo, ¿verdad? Claro. No, Sí. excelente. Vean, y lo digo por experiencia cuando tuve que hacer la práctica. Y cuando he recibido practicantes, tanto cuando era profesor y ahora como director, siempre es conveniente, digamos, una comunicación asertiva y un diálogo con el compañero que tiene el grupo.
y que él le muestre un poco de lo que está haciendo, incluso de lo que ya él tiene planificado, lo que va a desarrollar, que te asigne alguno de los contenidos, ¿verdad? Y usted también, conforme haga el planeamiento, usted puede modelarle a él y explicarle o a ella qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, qué le parece. Y obviamente el compañero que está a cargo del grupo, desde el conocimiento que tiene de ese grupo, desde la experiencia, desde el diagnóstico, le puede decir a uno, mira, esa actividad no, porque si usted hipotéticamente usted dice que los va a poner a hacer trabalenguas, adivinanzas o a bailar, que se ve muy bonito y que tal vez él te diga, sí, pero tal vez no tantas, o sí, pero no de esta forma, pero no porque le estén limitando a uno, sino porque conoce mejor el grupo que uno, ¿verdad? Siempre hay que dejarse orientar o asesorar uno un poco. Y ustedes siempre tienen que preguntar, pregunten siempre, pregunten al compañero de la mejor manera y forma, ¿verdad? Eso con el objetivo de que lo sigan recibiendo a uno en el salón de clase. Dígame, Jennifer. Es que creo que ya Karen respondió, pero Ok. igual lo voy a hacer porque no encuentro la respuesta. Ujú. Que los compañeros y compañeras preguntaban que si las plantillas estaban en la caja de herramientas o la brindaba la persona supervisora. Creo que dijo que la persona supervisora, pero no lo encuentro. Vean, esas plantillas están, bueno, en los documentos en la página del MEP, se meten y ahí las van a conseguir. La caja de herramientas tiene algunas cosas, creo que también están ahí, pero hay otras cosas a las que no hay acceso. Pero, por ejemplo, si ustedes buscan las guías de competencias del MEP, así como lo pongan en el buscador, ahí les va a aparecer. Si usted se mete a la página del MEP, va a encontrar toda esa información. Vienen las guías, viene la circular y viene la plantilla también. Ok, Sí. entonces para retomar, la persona docente, bueno, que nos está en la institución, a cargo de nosotros, él o ella nos brinda los contenidos Ajá. y nosotros tendríamos que ir como al programa de estudios a buscar cuáles serían como los aprendizajes esperados y demás. Bueno, el compañero le puede brindar el tema a usted o sea, por ejemplo, digamos que él está viendo, no sé, sistemas. Entonces ya él vio, no sé, uno. Y para la semana que a uno le corresponde, sigue el siguiente sistema. Entonces uno le pregunta a él o él le puede decir, bueno, yo estoy viendo sistemas. Empezamos viendo, no sé, el sistema digestivo, ahora vamos a ver el respiratorio. Entonces, obviamente yo me voy. Pero él también me puede brindar información y si no me la brinda, por lo menos yo le puedo preguntar qué exactamente ve y también recuerden que cuando uno va de practicante, uno también puede observar, o sea, usted puede observar una clase de él y tener una idea de lo que se está haciendo, cómo. Y si usted va al programa de estudio luego, lee, investiga un poco, puede conseguir algún libro de apoyo, material, copia, video, cualquier otro recurso y monta las actividades de mediación y corrobora los indicadores en función al aprendizaje esperado, ¿verdad? Y ver si esas actividades de mediación verdaderamente le permiten a usted corroborar el logro del avance del estudiante. Sí, por eso, uno lo buscaría en el programa, entonces. Sí, 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 pero no creo, ya con el contenido es más fácil como ubicarlos, sí, tal vez. Y los indicadores sí los hacemos nosotros, ¿verdad? Sí, 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 sí. los de Los evaluación. indicadores este año les toca a ustedes, ya eso lo quitaron de Sí, la sí. caja de herramientas Muchísimas gracias. para servirle. ¿Alguna otra persona? Sí, don Jorge, Marilyn, y con ella Perdón. terminamos. Ujú. Perfecto. Marilyn. Hola, buenas tardes a todos, profesor. Muchas gracias por su intervención. Siempre es súper enriquecedora para mí y sé que para los demás compañeros también. Profesor, tengo una duda. Vea, bueno, yo ayer fui a la escuela, todo es muy bien, a mí me tratan súper bien y me han recibido con mucha calidez, pero tengo una duda. El profesor sí lo veo que es como muy no sé cómo utilizar la palabra. O sea, él ya tiene los planeamientos montados y todo, pero él me dijo, yo mañana la pongo a hacer cosas y todo. Yo le dije, es que yo voy a tener que planearlo. Me dice, ok, sí, como dándome a entender que tengo que basarme en todo lo que él puso ahí. Entonces yo le dije, yo le puedo cambiar algunas estrategias lúdicas y me dice, prefiero dejarlo así como yo lo tengo. Entonces no sé de qué forma yo meter mis cosas y que él no se vaya a sentir que lo estoy como sustituyendo, no sé, y que lo tome a mal, no sé. Entonces yo me quedé callada, le dije, "Ah, bueno, está bien, pero no sé qué hacer en ese caso. Bueno, vea, yo le recomendaría dos cosas. Primero,
Bueno, nos están recibiendo, que dice que le está tratando bien y todo, y le está prestando el grupo. Si él quiere que usted desarrolle el planeamiento de él, dése la oportunidad de desarrollarlo. Obviamente usted puede llegar a un convenio con él y decirle, bueno, yo voy a desarrollar este así. Usted puede hacer uno, pero dígale, yo quiero hacer uno o voy a hacer uno porque tengo que presentar uno. Entonces me gustaría hacerlo, que lo discutamos juntos, que usted me ayude a enriquecerlo y que me permita en algún momento, digamos, o en algún espacio desarrollarlo. Y si usted se lo plantea de esa forma, yo casi estoy seguro que sí, porque usted está accediendo, digamos, a trabajar con lo que él quiere que usted trabaje. Vean, y eso también lo voy a decir así. Con, digámoslo así, cuando uno está trabajando y lo van a observar o llega un practicante, muchas veces eso depende de la madurez, de la experiencia, de la trayectoria que tenga el compañero o la compañera, para efectos o sea, de cómo se sentiría con alguien. Por ejemplo, yo tengo compañeros que me lo han dicho abiertamente, don Jorge, a mí no me gusta que lleguen practicantes a mi clase. Yo no recibo practicantes. Obviamente yo siempre pregunto, ¿y por qué usted no recibe practicantes? Porque obviamente todos los que trabajamos hoy en esto estamos sumamente agradecidos de todas las personas que nos tendieron la mano en un momento dado para la práctica. Entonces, pero yo sí siempre prefiero cuando tengo practicantes en el colegio, buscar a los mejores compañeros que tienen ese don de servir, de ayudar, que tienen experiencia, que les gusta. Entonces, eso es como, para mí es muy viable, ¿verdad? Y yo soy el que administro el centro, entonces yo lo hago de esa forma. Incluso, yo siempre hablo primero con el compañero docente y le digo, mira, ahí llegó esta nota, es un estudiante de la Universidad Nacional o de bibliotecología, ahora tengo una bibliotecología de la UNED, por cierto, que va a hacer la práctica, entonces me gustaría que me digas qué anuencia tenés, qué te parece y todo eso. En este caso, sí sería bueno, bueno, ese fue el que le asignaron, no se va a cambiar, pero usted podría tratar de conversar con él de una forma amena y siempre respetuosa para ver qué posibilidades hay. Y bueno, y también le voy a decir algo, ojalá que no quede grabado, pero también en este tipo de cosas, aquí se pueden tomar dos aspectos. Uno, usted tiene que cumplir con su práctica, usted cumple, usted va y lo hace. Obviamente, ha pasado que hay docentes que agarran al practicante como asistente y no lo dejan casi que nada y más bien lo hacen todo y no es el punto porque la práctica no lleva ese objetivo. Pero acá usted podría repensar, si lo habla con él, llegan a un consenso o incluso ver la posibilidad de que le asignen a otro profesor, si fuese el caso. Lo podría Sí, valorar. no, él es muy ameno, muy amable, entonces lo que yo no quiero es, o sea, ya usted me dio la forma, de hecho ya lo anoté, cómo decírselo, para que él no sienta que yo estoy llegando a imponer nada, porque no me Jamás. gustaría que tal vez él lo piense así, no, él es muy, ¿cómo le explico? Muy abierto, él me dice, vea, esto se hace así, todo me lo explica, de hecho están Muy aplicando bonito. pruebas comprensivas, entonces él me dijo, vea, léale las instrucciones a los chiquitos, hágalo así, bla, bla. Claro. Después nos quedamos en una clase de español y él me dijo, yo voy por aquí, esto es lo que estoy viendo, vaya leyéndolo para que sepa lo que les estoy hablando y me dijo, mañana la pongo a hacer usted la práctica de español. Yo le comenté lo de los planeamientos, entonces me dijo, ya yo lo tengo estructurado, pero que hágalo como lo tiene que hacer y lo vemos. Entonces yo Ah, siento pero que ahí tal vez excelente. puedo, Claro. lo que yo no quiero es como imponerle a él y que él No, sienta que yo a la fuerza tengo que hacer lo que estoy haciendo porque no me no, gustaría que él se sienta así y perder esa relación tan bonita que hemos no. conectado desde ayer, porque sí, muy bonito todo, la directora y me siento muy bien, pero quiero Dicha. como, bueno, ya usted me dio la pauta para Sí. hablar con él No, de una y lo manera. importante es que lo tenés claro. Sí. Entonces, al tener claro y en ese marco de respeto, vas a ver que te va a ir muy bien. Sí, Ah, bueno, eso es todo. Muchas sí. gracias, don Jorge. Con gusto. Nuevamente es exitoso las charlas y me encantan cada vez que usted, bueno, y demás personas las dan porque aprendemos un montón, ¿no? Y doña Karen, un saludo también. Para servirles. Veo la mano de una muchacha. Victoria. Victoria, sí. Hola, sí, Hola. buenas tardes. Un gusto saludarlos y me alegro muchísimo que les esté yendo tan bien, que ya están iniciando, que están aprendiendo, que están observando.
yo sí siento que tal vez es importante cuando uno está en estos procesos ir como pasito a paso, ¿verdad? Ahora estamos observando y tal vez después explicar, ¿verdad? Mire, es que yo necesito aprender. Yo quiero hacer esta planificación por mí misma y recibir todas las observaciones, ¿verdad? Y tanto del docente de grupo como de la persona supervisora, estar anuentes a todas las recomendaciones que nos quieran hacer para que podamos aprender. Es muy importante tener una actitud de humildad, reconocer que todo no lo sabemos, ¿verdad? Que tal vez lo que yo estoy haciendo es mejorable 1000 por 1000, ¿verdad? Y siempre, siempre pensar que detrás de mí vienen más compañeros, ¿verdad? Y que yo soy la carita de esos estudiantes UNED. Entonces, de mí depende si yo dejo una puertita abierta o la puerta ya cerrada totalmente. Igual cuando ya estén ejerciendo, ¿verdad? Cuando sean docentes, tener esa apertura, esa amabilidad, ese respeto de recibir a nuevos compañeros que quieran más adelante trabajar en el grupo que ustedes que ya tengan a cargo. Eso era lo que yo quería agregar nada más. Excelente. Gracias, Luquita. Bueno, muchachos, la torta es que están levantando la mano, Jorge, ya el tiempo se nos fue. Vamos a darle el espacio tal vez a la primera persona, ya lo último. Dice iPhone. Tienen que acostumbrarse a cambiar el nombre, muchachos. Ustedes son educadores. ¿Quién dice iPhone? Adelante. Buenas tardes, mil disculpas, soy yo, Nicole. Hola, Nicole. De verdad que le agradezco porque, bueno, a mí con esto de los planeamientos me ha costado muchísimo, sinceramente. Y lo que hoy usted ha impartido me ha ayudado bastante, sinceramente me ha abierto bastante la mente. Yo le quería hacer una consulta a la maestra. Bueno, ya me aceptaron y todo, ya estaba yendo a la escuela. La maestra me dijo, ya tengo el planeamiento de marzo. Ya me lo entregó y ella me dijo, ok, yo le voy a dar mi planeamiento a usted, Nicole. Usted se va a guiar de mi planeamiento para hacer su planeamiento, pero no me va a copiar. Se trata de que usted se guíe. Usted va a venir y ver de que en español yo tengo que aplicar la lectura y lo voy a aplicar con un cuento. Y después aquí tengo las prácticas, cómo voy a poner en práctica de que entendieron el cuento, de que sí ponen atención. Entonces yo necesito que usted de otra forma, venga y me proponga, bueno, yo también les voy a enseñar, pero les voy a leer otro párrafo, les voy a aplicar, no sé, la lectura de otra manera. Y así fue sucesivamente con el resto de planeamientos. Ella me los entregó y que yo me guié. ¿Está bien eso? O pienso yo de que está bien, porque así, digamos, yo no voy a hacer mi planeamiento sin base a lo que ella está explicando, sino que voy a hacer algo de que ella va a entender y le voy a reforzar también la materia o el material que ella está dando, porque primero ella va a dar la clase y de ahí yo voy a aplicar mi planeamiento. Eso está bien. Yo no le veo nada malo, o sea, a usted le están dando una orientación, le están mostrando y a partir de lo que a usted le están dando como insumo, le están dando la oportunidad de que usted elabore el suyo. Y usted sabrá, por ejemplo, si en vez de un cuento utiliza una poesía o utiliza una historia o utiliza un fragmento de algún texto y la forma en cómo usted lo desarrolle, ya sea que sea usted la que los lea, o sea, ya eso depende. La magia, recuerden, la pone uno. A usted le están dando las actividades, ya sea, le están dando un plan. En función a ese plan, usted puede determinar cuáles van a ser las actividades de inicio de desarrollo suyas
que mejor van a responder para lograr o potenciar la lectura. Pero no lo veo mal. Lo que le están diciendo claramente es que usted se va a basar, se va a orientar. Entonces usted va a leer lo que ella hace, se va a ir al programa, va a ver un poco más, va a buscar material, va a ver las actividades de inicio, de desarrollo y de cierre de la persona. Entonces usted va a planear sus propias actividades de inicio, desarrollo y cierre. Pero está bien. Ok, está bien. Sí, porque yo estaba pensando, o sea, ella ya me pidió los planeamientos y ella me los acaba de entregar, entonces le digo yo de que yo todavía no he terminado en hacerlos. Ajá. Y ella me dice, bueno, yo quiero revisarlos, ver, decirle, bueno, podemos cambiar esta actividad Claro, y excelente. que usted tenga un buen desarrollo, porque yo a ella sí la veo muy estricta y desde un principio me dijo, yo ponerle una buena calificación es porque de verdad se la gane, porque si son 29 estudiantes, es muy duro. Y ella me dice, yo tengo que estar encima de usted, encima de los estudiantes, tengo que ver que usted, o sea, no venga aquí por salir del paso, Claro. sino que estas prácticas a usted la hagan un buen profesional. Entonces yo hallaba de que si al darme los planeamientos estaba bien. Sí, porque te está dando, véalo como un material o recurso o un insumo que usted va a tener para orientarse. Está bien. Pero a usted le O aclararon, para que se guíe, para que se oriente. Entonces sí, usted se va a guiar y se va a orientar. No, pero está muy bien. Perfecto, no hay ningún problema. ok, Yo sé que se muchísimas nos fue el gracias. tiempo, pero queda una manita más ahí, tal vez Y tal vez rápido de para atender forma allí. rápida, Jeep, si nos ayudas, para que el tiempo lo podamos aprovechar. Ujú. Hola, Hola. bueno, mi pregunta es así rapidísima. Yo estoy realizando el planeamiento de español y ya, bueno, en mi caso no me brindaron ningún tipo de planeamiento, sino que estoy haciéndolo yo con la plantilla del MEP Sí, normal, yo ahorita no sé pero porque digamos, ahorita, aunque usted me lo crea, estoy listo. Quisiera saber si igual tenemos que insertar el logo, igual tenemos que poner el circuito, el nombre del centro educativo, el código, el nombre del DRE y todas esas informaciones ya propias del Yo le centro educativo. recomendaría que pida una plantilla o que pida por lo menos un formato, un machote del centro educativo donde usted está haciendo la práctica para que usted se guíe desde ahí. O decirle a la compañera, mira, para la parte administrativa de la plantilla me la podrías proporcionar. También es válido. Eso no habría problema. Sí, sí, digamos, eso es lo que yo preguntaba, porque, digamos, la información me la puede brindar, pero yo les pedí como el planeamiento de plantilla y me hicieron cara como de que entiendo como que es que muchos docentes no les gusta dar su planeamiento, ¿verdad? Y creo que es algo obvio, pero en mi caso sí me gustaría saber si sí debo agregarlo o si yo por mis medios mejor busco la información y Vea, lo agrego. bueno, cualquiera de las dos es válida. Agréguelo usted por sus medios y cuando lo tenga listo se lo presenta a la persona y le dice, mira, revísame la parte administrativa a ver si cumple con lo que está, si va acorde la dirección regional, el nombre del docente, el nivel, o sea, todo eso, no habría ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para servirles. Muchas Bueno, gracias, Jorge. de mi parte, como siempre, un gusto. Y de ahí no, a seguir adelante, a desearles lo mejor. Es muy bonito saber que están en práctica. Antes pensaba cuando yo hice la primera vez práctica y fue ayer, ¿verdad? Pero fue muy bonito y recuerdo también cuando tuve que hacer una práctica para primer y segundo ciclo. Esa estuvo muy complicada, pero también se logró y sí, realmente eso que dijo la compañera, nosotros de ahí, nos brindan la mano y dejamos ahí como una carta de presentación de lo que puede llegar a futuro a ocupar. Entonces, sí tenemos que hacer las cosas muy bien para poderle dar oportunidad a otros que vienen atrás estudiando, Claro, ¿verdad? Entonces, claro. éxitos y estamos a la orden y nos vemos pronto, si Dios lo permite. Sí, Buenas don tardes. Jorge, tal vez nada más recordarles, muchachos, vean, la UNED de verdad, aunque suene un poco crudo, la UNED está pagando a la persona que a usted le supervisa. Si tiene problemas con la persona docente, comuníquelo, que la persona supervisora se comunique con esa persona docente de grupo. Si no es la docente idónea, te cambiamos de grupo. La idea es que usted viva una bonita experiencia de práctica, pero no vamos a estar ahí con personas que no nos quieren colaborar, con personas que sienten que los atrasamos, no, ¿verdad? Siempre utilice, pero ahí está la persona supervisora. Nosotras no podemos ayudarle a tantísima gente a la misma vez, por eso todo con los supervisores, el supervisor nos lo dice a nosotros.
Y algunos casos, pues sí, ya nos tocará meter la mano, ¿verdad? Pero entonces, por favor, apóyese en la persona supervisora. Si esa persona supervisora no la atiende en la calidad que nosotros esperamos que lo haga, usted nos dice y conversamos con ella para tomar decisiones, ¿verdad? A futuro. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a detener aquí.